Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es María Dolores Alonso Cortés, soy profesora del área didáctica de la lengua y la literatura en la Universidad de León y les voy a presentar nuestra experiencia de innovación docente titulada Aplicación de la metodología Design Thinking en la elaboración de trabajos fin de grado. La integración en el espacio europeo de educación superior del sistema universitario español trajo consigo la conversión de las diplomaturas de magisterio en grados en educación infantil o primaria que requieren la realización por parte del alumnado de cuarto curso de un trabajo de fin de grado con el que deben acreditar la adquisición de una serie de competencias específicas y de otras generales, entre las que se encuentra la de toma de decisiones y solución de problemas. No obstante, la realidad es que estos trabajos de fin de grado muchas veces no demuestran la adquisición de esta competencia y que las propuestas de aula que contienen, cuando las contienen, no siempre tienen en cuenta las necesidades que realmente se experimentan en las aulas. Así pues, con el objeto de favorecer la adquisición de esa competencia general que nos parece sumamente importante y de dar respuestas más ajustadas a los retos que realmente plantea el sistema educativo, nos propusimos realizar cambios en nuestros procesos de tutela y de dirección de los trabajos fin de grado y realizar este proyecto de innovación docente que también tuvo como objetivos promover la docencia reflexiva, promover la docencia basada en la evidencia y poner en valor la formación recibida por el alumnado de nuestros grados en educación. Los participantes en este proyecto de innovación docente fueron 6 alumnos de cuarto curso de grado en educación infantil, todos ellos realizando sus trabajos de fin de grado sobre la temática de aprendizaje de la lectura y de la escritura, 3 profesoras de grado en educación infantil que tutelaban y dirigían sus trabajos fin de grado, 4 maestras tutoras de aulas de 3-6 años de educación infantil, 2 directoras de 2 escuelas municipales infantiles y 3 educadoras de aulas 0-3 años de 2 escuelas municipales infantiles. La metodología utilizada fue la metodología Design Thinking, habitualmente empleada en los ámbitos empresarial e industrial para encontrar soluciones a necesidades de determinados grupos de usuarios. La metodología Design Thinking consiste en ofrecer soluciones a los usuarios finales a partir de un proceso de diseño que consta de 5 fases. En la primera fase es la fase de empatización. Se trata de aprender de la audiencia. En la segunda fase de definición consiste en filtrar la información e identificar soluciones para, en la tercera fase, idear, generar ideas mediante un proceso colaborativo y normalmente creativo. De esa fase de ideación resultan una serie de prototipos que se terminan de diseñar en la fase de prototipado y finalmente esos prototipos se testean en una fase final con los usuarios. Trasladado a el proceso de elaboración de los trabajos fin de grados, esta metodología, estas fases, resultaron en lo siguiente. En la fase de empatización, los alumnos realizaron entrevistas a las maestras para averiguar su perfil de práctica docente, cómo de ajustada estaba su práctica a la LOMLOE, que es la nueva ley educativa que ahora mismo está en vigor en España, y cuántas prácticas efectivas estaban implementadas en el día a día de sus aulas, entendiendo por prácticas efectivas aquellas de cuya efectividad hay evidencia con estudios experimentales. El alumnado propuso las preguntas y con ayudas de las directoras seleccionaron un conjunto de ellas. La segunda fase, la fase de definición, se llevó a cabo en el Laboratorio de Ideación de la Universidad de León, que es un aula creada específicamente para la implementación de procesos de aprendizaje, de procesos de transferencia también, utilizando la metodología Design Thinking. En esta fase, los alumnos se reunieron para leer entre todos las respuestas que habían recopilado cada uno de ellos en sus distintas entrevistas y para detectar hasta 2 retos por cada uno de los ámbitos y por cada una de las aulas. Tras ponerlos en común, los definieron un poco mejor porque pues había dudas sobre cuáles eran esos retos, esas oportunidades de intervención, sobre qué era necesario trabajar y una vez que estaban definidos los retos y las oportunidades de intervención, cada uno de ellos seleccionó 2 retos sobre los que le gustaría trabajar en su trabajo fin de grado.
Durante la tercera de las fases, la fase de ideación, cada uno de los alumnos, cada una de las alumnas realizó una propuesta didáctica para la solución de los retos que previamente había seleccionado. Expusieron las propuestas a las directoras de los trabajos fin de grado y nosotras les dimos retroalimentación, haciéndoles sugerencias y propuestas de mejora para una mejor implementación y un mejor diseño de esas propuestas didácticas. La fase de prototipado consistió en diseñar situaciones de aprendizaje. Esos fueron los prototipos que resultaron de los trabajos fin de grado. ¿Por qué situaciones de aprendizaje? Bueno, pues porque con la entrada en vigor de la nueva ley educativa en España, la LOMLOE, es una de las necesidades que se está viendo en cuanto a intervención didáctica. Los maestros que están actualmente en activo pues están teniendo algunas dificultades para poder diseñar esas situaciones de aprendizaje y consideramos que nuestros alumnos podían aportar. Después de que las diseñaran con esta plantilla que tienen ustedes en pantalla, hicimos una retroalimentación también. Consideramos que el proceso había que andamiarlo, es de ahí que creáramos esta plantilla y también les fuimos dando retroalimentación constante en el diseño de estas situaciones de aprendizaje. Finalmente, la fase de testeo consistió en implementar cada una de estas situaciones de aprendizaje en las aulas donde estaban realizando sus practicum y en pedirles, en este caso, a las maestras y a las educadoras que estaban allí con ellos, que eran las maestras y educadoras que habitualmente están en esas aulas, que hiciesen una retroalimentación, que valorasen cómo había resultado esa implementación y las situaciones diseñadas. Un primer tipo de resultados de este proyecto de innovación docente son los retos y las oportunidades de intervención que nuestros alumnos han podido identificar de las entrevistas que realizaron a las maestras. Es cierto que es una muestra muy pequeña, son solamente 6 aulas con en total 8 docentes, pero nos ha permitido trazar un panorama. Ellos han podido obtener un panorama muy claro de hacia dónde debería dirigirse la intervención didáctica. Hemos podido ver de las respuestas que es necesario, por ejemplo, realizar más tareas de acceso autónomo al significado, más tareas de producción autónoma al significado, despegarnos un poco, al menos en lo que respecta a las aulas del sistema educativo español, de las actividades de codificación y de descodificación de conocimiento de letras, ir un poquito más allá, que es necesario involucrar mucho más a las familias para que en estas tareas de aprendizaje inicial de la lectura y de la escritura, o que es necesario, por ejemplo, que estén mucho más presentes en las aulas metodologías que se han demostrado efectivas como la lectura compartida. Un segundo tipo de resultados, quizás los más importantes en este proyecto, son los prototipos, las situaciones de aprendizaje que nuestro alumnado ha diseñado a partir de esas necesidades de intervención, a partir de esas oportunidades de intervención que previamente habían identificado. Así, por ejemplo, por lo que respecta a los perfiles de práctica, en general se ha apreciado que los perfiles que predominan son los perfiles instruccionales muy centrados en la instrucción explícita del código, de las relaciones entre letras y sonidos, y por eso nuestros alumnos han diseñado otros prototipos, otras situaciones que se orientan más hacia un perfil más situacional, que tiene que ver más con el aprovechamiento de las situaciones para el aprendizaje inicial de la lectura y de la escritura. Así, por ejemplo, han diseñado situaciones como la escritura de una lista con los nombres de los niños de la clase con los que cada uno de los niños tendría que reunirse de cara a ensayar el baile de la fiesta de fin de curso. Otra de las alumnas diseñó una situación de aprendizaje que consistía en hacer la compra en un supermercado de logotipos para trabajar la lectura logográfica, de modo que los niños tenían que comprar productos para un desayuno saludable y previamente había trabajado la conexión con las familias pidiéndoles que recortaran logotipos de los productos que habitualmente se consumían en sus casas.
Y otra de las alumnas, pues ante una salida escolar próxima, propuso una situación de aprendizaje consistente en la escritura de normas de comportamiento para el viaje en autobús, que era una situación de aprendizaje que además permitía realizar tareas de escritura colaborativa, que se había visto que era una de las necesidades de intervención. En todos los casos, esto es muy importante, estamos hablando de actividades de escritura y de lectura, son muy pequeños, que no implican necesariamente la traducción de letras en sonidos y de sonidos en letras. Estamos hablando de tareas de lectura y escritura que implican el acceso al significado, en comprender y la producción de ese significado, decir lo que se quiere escribir, aunque los niveles de escritura, por ejemplo, sean niveles de escritura que no impliquen una relación exhaustiva sonido-grafía. En cuanto a la implementación de prácticas efectivas, que recordamos son esas prácticas de cuya efectividad hay evidencia en estudios experimentales, habiéndose apreciado que algunas de ellas no son muy frecuentes, no eran muy frecuentes en las aulas de las maestras a las que se entrevistó, nuestros alumnos decidieron proponer situaciones que venían a cubrir un poco esa infrecuencia. Así, por ejemplo, una de las alumnas pues diseñó una situación en la que combinaba, por un lado, la implementación de una metodología de lectura compartida con la escritura de una invitación a una cena familiar. Con eso, además, se estaba promoviendo una mayor atención a las fases de acceso a la escritura. Otra de las alumnas decidió diseñar una situación de lectura compartida porque había visto que en su aula no era una metodología que se utilizaba muy frecuentemente, y también vio la manera de involucrar a las familias, puesto que también era una necesidad una oportunidad de intervención. Finalmente, habiendo comprobado que la maestra en la que estaba haciendo el practicum, la maestra en la que había entrevistado, tenía una concepción un tanto errónea de conciencia fonológica, otra de las alumnas decidió diseñar una situación de aprendizaje que consistía en la confección de un libro de adivinanzas, un libro llamado La fábrica de las adivinanzas. Un tercer tipo de resultados fueron las valoraciones externas que hicieron de los prototipos, tanto en cuanto al diseño como en cuanto a la implementación, las maestras y educadoras en cuyas aulas nuestros alumnos habían trabajado. Vimos así que consideraron muy positivo que las situaciones de aprendizaje propuestas favorecían la motivación hacia el aprendizaje inicial de la lectura y de la escritura y la participación en un ámbito de aprendizaje en el que ellas habían apreciado previamente cierto desánimo y cierta desmotivación. Vimos también que como sugerencias de mejora tan solo aportaron cuestiones relacionadas con los ajustes de tiempos, es decir, que la valoración en general fue una valoración muy positiva de las situaciones que nuestros alumnos habían diseñado. Y sobre todo lo que más positivo nos pareció es que todas ellas sin excepción, manifestaron su voluntad de implementar esas mismas situaciones de aprendizaje cuando ya sin la presencia de nuestros alumnos, es decir, como una situación llevada a cabo de principio a fin por ellas mismas. A nuestro juicio, todo ello nos permite concluir que el empleo de la metodología Design Thinking en la elaboración de trabajos fin de grado, en los grados de educación, puede llegar a ser muy provechosa porque ayuda al alumnado a identificar oportunidades de intervención, algo en lo que pueden aportar, algo a lo que pueden llevar sus conocimientos. Y por otra parte, también los docentes ven de la participación o de la cotutela de alguna manera de la colaboración en esos trabajos de fin de grado algo muy provechoso. Y ya para terminar, quisiera agradecer la colaboración de mis compañeras María Teresa Llamazares y María Jesús Cabañas del área didáctica de la lengua de la Universidad de León, a nuestros alumnos Fabio, Leire, Rocío, Lucía y Alba, y a ustedes quisiera agradecerles su atención.